No es orgullo, no es venganza, es la serenidad de quien ya no necesita ser elegido. El silencio que hoy guardas está diciendo todo lo que antes gritabas en vano. Y lo que más les duele no es que te hayas ido, sino que ya no estés esperando que vuelvan. Hay un momento en la vida en que algo dentro de ti cambia sin hacer ruido. No hay discusiones, no hay reclamos, hay drama. Solo una mirada nueva, una presencia más firme, una paz tan profunda que ya no depende de nada externo. Y ese instante, aunque nadie lo note, marca el inicio de tu verdadera transformación. Este no es un video sobre estrategias para recuperar a alguien. No es una guía para manipular emociones, ni una fórmula para forzar regresos. Es más bien un camino silencioso hacia tu renacimiento. Una reflexión basada en la filosofía estoica que te ayudará a comprender por qué tu silencio, tu desapego y tu disciplina emocional tienen el poder de desestabilizar a quien creyó que te había superado. Aquí no vas a suplicar, no vas a perseguir, vas a entender, vas a crecer, vas a recordar quién eres sin depender de quién se fue. Porque cuando ya no estás disponible, cuando dejas de explicarte, cuando desapareces del ruido, es cuando realmente comienzan a escucharte. El misterio de tu silencio los desestabiliza. Lo que más atrae no es lo que dices, sino lo que ya no explicas. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que dejas de justificarte, no porque ya no tengas razones, sino porque has comprendido algo que antes te costaba aceptar. Quien necesita explicación para verte, nunca quiso realmente entenderte. Ese momento marca el inicio de una transformación estoica, callada pero poderosa. Ya no te desgastas en diálogos que no conducen a nada, ni te desangras emocionalmente, intentando que el otro valore lo que tú ofrecías desde el alma. Y es entonces justo ahí donde comienza a emerger una fuerza que, aunque silenciosa, tiene la capacidad de desestabilizar a quien creyó que siempre estarías disponible. El silencio no es ausencia, es estrategia emocional. Es el lenguaje más elocuente del que ha aprendido a elegirse a sí mismo por encima de cualquier necesidad de validación externa. Cuando dejas de explicar tus cambios, cuando te retiras con dignidad y no con drama, cuando tu presencia se convierte en un misterio, en lugar de una constante, algo se rompe en la mente de quien te daba por sentado. Ya no sabes si estás bien o mal, si sigues pensando en él o si te estás olvidando, si estás esperando o si estás avanzando. Y esa incertidumbre silenciosa es más poderosa que cualquier discurso, porque el ser humano por naturaleza teme lo que no puede predecir. La mente, cuando no tiene respuestas, empieza a fabricarlas, y lo hace casi siempre desde el miedo, desde la culpa, desde la sospecha. ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué no reacciona? ¿Estará con alguien más? ¿Ya me olvidó? Estas preguntas empiezan a nacer con más fuerza cuanto más prolongado es tu silencio. Pero tú ya no estás allí para calmar esas dudas, no porque busques venganza, sino porque entendiste que el verdadero respeto empieza por dejar de insistir donde no eres valorado. El estoicismo, más que una filosofía, es un entrenamiento del alma. Te enseña que el poder real no está en dominar a los demás, sino en gobernarte a ti mismo. Cuando decides no responder, no lo haces por frialdad, sino por claridad, porque aprendiste que lo que busca atención desesperada rara vez recibe respeto. Y tú ya no estás en el juego de ser notado, estás en el camino de ser íntegro. En ese proceso, te vuelves impredecible, porque el que actúa desde la conciencia y no desde la reacción siempre desconcierta a quien aún vive en la impulsividad. Ellos estaban acostumbrados a tu inmediatez, a tu mensaje rápido, a tu necesidad de cerrar ciclos, de aclarar malentendidos, de seguir disponibles pese a todo. Pero ahora no, ahora te callaste. Y no porque no sientas, sino porque sentiste demasiado, y eso te enseñó a retirarte. Ya no alimentas el vínculo con explicaciones, ni das señales de vida para sostener lo que se volvió unilateral. Tu silencio es ahora tu forma más elevada de comunicar que has cambiado. Y ese cambio, precisamente porque no lo anuncias,
se vuelve desconcertante. La fuerza de tu nueva postura no está en lo que publicas, ni en lo que dices, ni en lo que el otro pueda deducir. Está en la paz que proyectas sin pronunciar una sola palabra. Y esa paz, cuando es genuina, tiene el poder de desestabilizar a quien aún se alimenta del caos, porque ya no juegas su juego, ya no reaccionas a su ausencia, ya no caes en el ciclo de reaparecer solo porque se acordaron de ti. Has entendido que la mayor demostración de respeto propio no es cerrar la puerta con fuerza, sino simplemente no volver a tocarla. Y entonces ocurre algo casi inevitable: comienzan a observarte. En silencio, desde la distancia, en los espacios donde antes no ponían atención. Cada vez que no respondes, les obligas a imaginar. Cada vez que no das señales, les fuerzas a sentir. No porque te estés escondiendo, sino porque te estás priorizando. La duda los consume no por maldad tuya, sino porque jamás pensaron que podrías desaparecer sin hacer ruido. Te querían predecible porque así sentían que tenían el control. Pero al romper el patrón, los sacas del guión. Y ahí es donde nace el descontrol que antes solo vivías tú. El silencio sostenido, cuando viene desde el dominio interior, se convierte en espejo. Ya no eres tú el que ruega por atención. Ahora es el otro quien empieza a mirarse en la ausencia y por primera vez a cuestionarse desde dentro. ¿Y si lo perdí de verdad? ¿Y si no está jugando? ¿Y si realmente ya no me necesita? La mente sin respuestas se desespera. Y la desesperación, cuando no encuentra salida, se convierte en arrepentimiento. No porque hayas dicho algo, sino porque no dijiste nada. Ese vacío de palabras, esa pausa donde antes había reacción, se vuelve el nuevo lenguaje de tu poder. Ser impredecible no es actuar con frialdad, es actuar con claridad. No se trata de manipular, sino de liberar, de dejar de vivir atrapado en la necesidad de que te comprendan para empezar a vivir en la certeza de que tú ya te entendiste. Cuando dejas de dar explicaciones, cuando ya no justificas tus decisiones, cuando tus actos se vuelven silenciosamente coherentes, el otro se ve obligado a mirar lo que antes ignoraba tu valor. El misterio no es una pose, es una consecuencia. La consecuencia de una evolución interna que ya no necesita ser confirmada por nadie. Has dejado de ser libro abierto para convertirte en un texto sagrado. No todos tienen acceso, no todos pueden interpretar. Y eso, aunque pueda parecer duro, es un acto de justicia emocional. Porque no todo el mundo merece conocer la profundidad que llevas dentro, especialmente aquellos que antes se burlaban de tu sensibilidad, de tu entrega, de tu presencia incondicional. El estoicismo te entrena para esto, para convertir la contención en una forma de poder, para comprender que no reaccionar no es debilidad, sino maestría emocional, que no explicar no es indiferencia, sino sabiduría, que el que se guarda su energía es porque ya entendió que no puede seguir desperdiciándola en causas perdidas. Y así, sin levantar la voz, sin reclamar, sin rogar, empiezas a hacerte inolvidable. Porque nadie olvida a quien un día lo dio todo y luego simplemente dejó de dar. No por capricho, no por orgullo, sino porque ya no había reciprocidad. Y el silencio, cuando nace desde ese lugar, se vuelve un acto de integridad. Muchos confunden tu distancia con frialdad, pero no saben que detrás hay un océano de emociones que ya fueron sentidas, enfrentadas, procesadas. Tu calma no es indiferencia, es resultado de haber luchado batallas internas que ellos ni imaginan. Y por eso, aunque no digas nada, algo en ti comienza a imponer respeto. Ya no necesitas elevar la voz. Tu silencio pesa más que cualquier grito. Recuerda esto: lo que atrae no es lo que insistes en mostrar, sino lo que el otro empieza a percibir en tu ausencia. Lo que seduce no es el grito desesperado por atención, sino la quietud de quien ya no necesita ser visto. Y lo que marca la diferencia no es lo que dices para que te entiendan, sino lo que dejas de decir porque ya no lo necesitas. Ese es el misterio de tu silencio. Y ese misterio, cuando nace desde tu paz, tiene la capacidad de convertir tu ausencia en su obsesión, porque ahora ya no eres ruido,
eres eco, y un eco que resuena, incluso en quienes no querían escucharte. Tu presencia ausente les pesa más que tu ausencia total. Hay algo en la retirada silenciosa que no se puede explicar con palabras, pero que se siente con una intensidad profunda. No es desaparición, no es abandono. Es una forma distinta de estar sin estar. Una presencia invisible que, lejos de disiparse, se instala en la mente del otro como una sombra persistente, como un eco que se niega a desvanecerse. Y es aquí donde ocurre la paradoja más desconcertante. Para quien creyó que te había perdido con facilidad, ahora que ya no estás, es cuando más se da cuenta de que nunca te dejó de tener presente. Muchos confunden el silencio con ausencia, pero quienes han aprendido a habitar el estoicismo saben que el verdadero poder está en lo que no se ve, pero se siente, en lo que ya no se impone, pero se nota, en lo que deja de gritar, pero retumba. Cuando te retiras sin espectáculo, cuando decides no enviar más mensajes, no preguntar más, no ofrecer más explicaciones, no porque estés en guerra, sino porque estás en paz, ocurre algo que trastoca los cimientos emocionales del otro. Tu silencio empieza a tener más peso que tus antiguas palabras. Tu lejanía comienza a ocupar más espacio que tu constante presencia. La mente humana, tan acostumbrada a llenar vacíos, empieza a hacer su trabajo. ¿Por qué ya no me escribe? ¿Por qué no insiste? ¿Será que ya me olvidó? Cada una de esas preguntas se convierte en una semilla de ansiedad. Una ansiedad que no existía cuando tú aún estabas disponible, cuando tu afecto seguía fluyendo sin condiciones, cuando tus respuestas eran inmediatas y tu presencia garantizada. Pero ahora que decidiste cuidar tu energía y devolverle a tu vida la dignidad que mereces, se produce un nuevo tipo de conexión. Ya no eres la persona que está, eres la que falta. Y eso, en el mundo emocional, es una figura más poderosa de lo que parece, porque el recuerdo constante de alguien que sigue ahí pierde valor. La familiaridad adormece la percepción. Pero cuando alguien desaparece con dignidad, sin reproches ni necesidad de dramatismo, deja una huella que empieza a doler justo cuando ya no puede tocarse. Has dejado de estar, y eso, lejos de disminuirte, te eleva. Porque quien ya no insiste se convierte en misterio. Quien ya no da señales se transforma en incógnita. Y lo desconocido, lo no resuelto, lo que ya no responde, genera una necesidad de entender que se vuelve obsesiva. Esto no es manipulación, es consecuencia natural del desapego real. El estoicismo lo enseña con claridad. No necesitas atención para sentirte válido. No necesitas ser recordado para seguir valiendo. Pero curiosamente, cuando lo comprendes desde lo profundo y te sueltas con nobleza, es cuando más empiezas a pesar. No por imposición, sino por contraste. Ahora, en su mente no eres un mensaje sin responder. Eres un espacio sin llenar. Y ese vacío, cuando es provocado por alguien que ofreció su alma limpia y luego se retiró sin rencores, se vuelve insoportable. Estás ahí más presente que nunca, precisamente porque ya no estás. Y aunque parezca contradictorio tu presencia ausente, empieza a dominar el escenario emocional del otro. Dejas de ser una opción cotidiana y te conviertes en una referencia constante. Tu imagen, tus palabras pasadas, tu gesto de calma en la retirada. Todo eso se reconstruye en la memoria del otro con una intensidad inesperada. Porque el ser humano no sabe valorar la luz hasta que la oscuridad lo envuelve. No reconoce la estabilidad hasta que el suelo desaparece. No entiende el valor de lo constante hasta que la constancia se ha ido. Y tú, sin hacer ruido, sin necesidad de publicar indirectas o alimentar esperanzas vacías, te has vuelto constante desde el silencio. Has dejado de buscar, pero ahora te buscan. Has dejado de insistir, pero ahora te piensan. Has soltado, y justo por eso ahora te sienten. Es una paradoja estoica tan sutil como poderosa. Al desaparecer con equilibrio, creas más impacto que con cualquier confrontación. Porque lo que no se lucha, no se gasta. Y lo que no se gasta, se vuelve eterno. Marco Aurelio Savio.
Entre sabios lo expresó con una claridad que aún hoy golpea como verdad indiscutible. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y esta lucha no es contra los demás, sino contra uno mismo, contra ese impulso de explicar, de perseguir, de cerrar historias con palabras. Porque hay historias que solo se cierran con distancia, con dignidad, con ese silencio que no castiga pero tampoco concede. Esa es la verdadera lucha, renunciar a la necesidad de ser entendido para abrazar la paz de ser coherente. Y mientras tú te enfocas en esa batalla interna, el otro comienza su propia guerra, la de no comprender cómo perdiste el interés, cómo dejaste de buscar, cómo te estás rehaciendo sin su presencia. Y no es que lo hagas por orgullo, sino por claridad, porque en algún punto de este proceso aprendiste que quien no supo valorar tu presencia no merece el privilegio de tu insistencia. Y esa verdad dicha desde el silencio se clava más hondo que cualquier discurso. Ahora eres recuerdo, sí, pero un recuerdo incómodo, porque no fuiste indiferente ni falso, fuiste real. Y cuando lo real se va, su ausencia grita en cada rincón del alma del que no supo sostenerlo. No importa cuántas personas intenten ocupar tu lugar, no importa cuántas distracciones o excusas construyan para silenciar la culpa. Lo auténtico, cuando se va en paz, no puede ser reemplazado. Y es en esa presencia ausente donde se da el verdadero impacto. Piensa en esto: nunca antes te sintieron tanto como ahora que ya no estás. Y que no. Nunca antes tu nombre apareció tanto en su mente como ahora que dejaste de pronunciar el suyo. No estás actuando, no estás fingiendo, estás sanando. Y esa sanación, aunque silenciosa, se percibe con fuerza. Tu alejamiento no es una estrategia para que vuelvan, es una decisión para que no te pierdas tú. Y en ese gesto de fidelidad hacia ti mismo, empiezas a convertirte en alguien inolvidable. Porque al final, el estoicismo no te pide que dejes de sentir, te enseña a dejar de depender. No te ordena que desaparezcas del mundo, sino que desaparezcas de donde ya no se te respeta. Te recuerda que la verdadera autoridad personal se construye en el silencio, en el autocontrol, en esa serenidad que nace del desapego consciente. Y mientras tú avanzas sin ruido, sin explicaciones, el otro empieza a mirar hacia atrás, a buscarte en los lugares donde solías estar, a llamarte en su mente donde tú ya no contestas, a necesitar una presencia que antes ignoró. Y eso precisamente, eso es lo que les pesa más que tu ausencia total. Porque cuando alguien se va con escándalo, con gritos, con culpas lanzadas como piedras, es fácil poner una barrera, justificarse, pasar página. Pero cuando alguien se va en silencio, sin rencor, sin resentimiento, sin reproches, deja un hueco que no se puede llenar con ruido. Y en ese hueco comienza a nacer la conciencia de lo perdido, de lo que no supieron cuidar, de lo que jamás podrán volver a tener en las mismas condiciones. Tu presencia ausente se convierte en lección, en espejo, en cicatriz emocional. No porque lo desees, sino porque así opera la naturaleza de las relaciones mal cerradas. Cuando tú decides hacerlo bien, incluso sin tener la oportunidad de hablar, de despedirte, de explicar, el otro queda solo con lo que fue, con lo que no entendió, con lo que no valoró, y ahí empieza su lucha. Mientras tú ya estás en la tuya, la de reconstruirte, la de reencontrarte, la de convertirte en alguien que no solo no depende, sino que ahora es buscado sin proponérselo. Así tu ausencia no los golpea como un portazo, los acompaña como un susurro constante, no los castiga con desprecio, los confronta con su propio vacío, no los persigue, pero tampoco se va. Porque tu presencia invisible, esa que ya no está físicamente pero sí emocionalmente, pesa más que cualquier presencia forzada. Y ese peso no se aligera, solo crece. Ya no eres opción, eres el estándar. Hay una etapa silenciosa, casi imperceptible para el ojo externo, donde dejas de ser simplemente una opción disponible en la vida de alguien y te conviertes en el punto de comparación al que todo lo demás empieza a parecerle insuficiente. No ocurre de inmediato.
No ocurre con gritos ni declaraciones dramáticas. Es un proceso lento íntimo que se gesta en la calma de tu propia transformación. En el momento en que decides no volver a mendigar presencia, atención o afecto, ese instante donde sin proponértelo pasas de ser alguien a ser el alguien. No porque el otro lo decida, sino porque tú ya no compites, ya no te justificas, ya no persigues, simplemente te convertiste. Al principio la otra persona puede pensar que te fuiste, que tu distancia es temporal, que en cualquier momento regresarás. Subestiman tu proceso porque creen que conocen tus patrones, porque antes cuando desaparecías siempre dejabas una puerta entreabierta. Pero esta vez es distinto. Esta vez el silencio no es estrategia, es evolución. Esta vez no estás esperando el regreso del otro, estás ocupándote de no volver a lugares donde tu alma fue ignorada. Y mientras ellos siguen siendo los mismos, tú ya no lo eres. Ya no eres quien dejaban en visto. Ya no eres la versión que justificaba indiferencias ni normalizaba ausencias. Has crecido, te has pulido, y ahora sin buscarlo, sin provocarlo, te has vuelto el punto de comparación más incómodo. Porque el recuerdo de quien fuiste ya no duele por nostalgia. Duele porque quedó atrás. Porque hoy quien te observa desde lejos se enfrenta a una verdad inevitable. Te dejó cuando aún eras accesible, y ahora que quiere volver, se encuentra con alguien inalcanzable. Y no por altivez, sino por profundidad. Ya no pueden volver a la misma historia porque tú ya no eres el mismo personaje. Has roto el ciclo, has reescrito tu guión, y eso, aunque no se diga en voz alta, se siente con una intensidad demoledora. El ser humano no teme perder lo que no valora, pero sí se quiebra ante la evidencia de que quien fue dado por sentado floreció sin su presencia. La memoria comienza a distorsionar los hechos. Ya no recuerdan solo lo que hiciste, sino cómo los hiciste sentir. Pero ahora, al mirar lo que has logrado en tu silencio, se dan cuenta de que no solo te fuiste, te elevaste. Que no solo cerraste una puerta, abriste un camino que ellos no saben cómo seguir. Y allí comienza la herida, no de tu ausencia, sino de su propia incapacidad de acompañarte a donde estás ahora. Tu transformación convierte ese recuerdo vago en una pérdida real, porque ya no se trata de idealizar lo que compartieron, sino de reconocer que perdieron a alguien que siguió avanzando mientras ellos se quedaron estancados en su zona de comodidad. No es una pérdida simbólica, es una pérdida tangible. Te ven en tu nueva energía, en tu nuevo lenguaje, en tu serenidad inexplicable. Y empiezan a preguntarse, ¿cuándo ocurrió el cambio? ¿Cómo no lo notaron antes? ¿Por qué no lo evitaron? Y la respuesta es simple: no lo vieron venir porque no creían que realmente podías irte de verdad. Pero tú no solo te fuiste, te convertiste. Y esa es la diferencia. Porque muchos se alejan, pero pocos renacen. Muchos hacen silencio, pero pocos se reconstruyen. Tú lo hiciste, y ahora, sin pronunciar reproches, te has vuelto su medida interna, porque cada nuevo vínculo que intentan construir lleva tu sombra. No la de quien fuiste cuando los necesitabas, sino la de quien ahora camina solo con la frente en alto y la mirada en paz. No desean volver contigo porque extrañan el pasado. Desean acercarse a quien te convertiste, pero no lo pueden hacer con las mismas excusas, con la misma actitud, con el mismo juego. Porque tú ya no juegas, ya no estás disponible en la misma frecuencia. Y esa es la verdadera incomodidad. Se dan cuenta de que para tenerte cerca tendrían que crecer, y no todos están dispuestos a hacerlo. La comparación silenciosa duele más que cualquier reclamo. No hay necesidad de decir nada. Tu presencia nueva lo dice todo. Ya no hay reproches, solo coherencia. Ya no hay promesas vacías, solo acciones consistentes. Y ese contraste entre lo que tú eres ahora y lo que ellos siguen siendo se vuelve insoportable. Porque mientras tú cultivaste disciplina emocional, ellos siguieron alimentando viejos patrones. Mientras tú aprendías a estar solo sin sentirte incompleto, ellos seguían buscando distracciones para llenar sus vacíos. Mientras tú elegiste crecer, ellos decidieron repetir. Y ahora, cuando te miran,
Sienten algo que jamás esperaron: admiración mezclada con arrepentimiento. Pero ya es tarde. No porque hayas cerrado tu corazón, sino porque tu estándar ya no es el mismo. Y no necesitas explicarlo. No necesitas escribirle para que lo entienda. Tu forma de vivir habla por ti. Tu energía lo deja claro. Tu silencio, como un muro suave pero firme, marca la distancia entre quien aún necesita juegos y quien ya solo acepta verdades. La superioridad que no se muestra, se siente. No porque te creas más, sino porque simplemente eres más. Más consciente, más sereno, más selectivo. No cualquiera puede acompañar a alguien que ya no tiene miedo a estar solo. No cualquiera puede estar a la altura de quien aprendió a bastarse a sí mismo. Y tú ya no buscas compañía desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas ser elegido porque ya no necesitas ser validado. Ahora eliges. Y eso, aunque no lo digan, es lo que más impacta a quienes te perdieron, que el poder ha cambiado de manos. Lo que antes te paralizaba hoy te impulsa. Lo que antes necesitabas hoy, observas con distancia. Y esa estabilidad emocional que emanas no es fingida. Es el fruto de tus noches de silencio, de tus batallas internas, de esas lágrimas que nadie vio, pero que fueron regando la semilla de tu nuevo yo. Has dejado de reaccionar porque ahora comprendes que tu paz no está en lo que el otro haga o deje de hacer, sino en cómo decides responder. Ser el estándar no es caminar con orgullo, sino con coherencia. No es mirar por encima del hombro, sino mirar hacia adelante sin miedo. Es saber que tu presencia ya no se regala, que tu tiempo no se ofrece sin reciprocidad, que tu alma tan profunda y tan leal merece espacios donde no tenga que reducirse para ser aceptada. Y en este punto ya no hay retorno, porque tu versión anterior murió con el silencio. Y la nueva ya no está dispuesta a mendigar lo que antes ofrecía sin límites. Has aprendido la lección sin necesidad de castigar. Has elevado tu nivel sin necesidad de humillar. Has dicho todo sin necesidad de hablar. Y eso, en un mundo donde todo es ruido, te convierte en un símbolo de algo que muchos no pueden alcanzar: integridad. Así, sin necesidad de cerrar ciclos con conversaciones infinitas, tu transformación ha hecho lo suyo. Ya no eres una opción entre muchas. Eres el antes y el después. Eres el recuerdo que pesa no por nostalgia, sino por admiración. El modelo silencioso que obliga a replantearse lo que se quiere, lo que se busca, lo que se merece. Y cuando alguien se da cuenta de que no podrá encontrar otra vez lo que dejó escapar, se enfrenta a la verdad más incómoda de todas, que la persona que parecía estar ahí para siempre ya no está. Y que volver a alcanzarte ya no depende de ti, sino de un cambio en ellos que tal vez nunca llegará. El dolor que te dio fuerza ahora los hace dudar. El dolor tiene un lenguaje propio. No grita, no se anuncia, no siempre se ve desde fuera, pero transforma en lo profundo. Y cuando aprendes a atravesarlo sin victimismo, sin dramatismo, sin buscar culpables ni escenarios donde justificar tu caída, sucede algo que pocos comprenden: se convierte en combustible. Se convierte en un fuego silencioso que, en lugar de consumirte, te templa. El estoicismo nunca prometió una vida sin heridas, sino una vida donde las heridas se convierten en cicatrices dignas, no en cadenas. Porque el que sufre y aprende, se fortalece. Y el que se fortalece sin perder la calma, comienza a emitir una fuerza silenciosa que descoloca a quien creyó haberte vencido. No fuiste tú quien cayó. Fue la versión antigua de ti la que se derrumbó, la que dependía de la presencia del otro para validar su valía, la que esperaba mensajes, explicaciones, disculpas. Esa versión sí colapsó, pero tú no. Tú te levantaste, y lo hiciste en el más absoluto silencio, sin anunciar que te estabas reconstruyendo, sin necesidad de demostrar nada. Porque sabías, aunque te costara aceptarlo al principio, que el verdadero renacimiento no necesita testigos, solo voluntad, solo constancia, solo tiempo. Y mientras desde fuera quizá parecías distante o incluso indiferente, dentro de ti ocurría una revolución.
no una revolución de rabia, sino de claridad. El dolor bien gestionado tiene la virtud de ordenar lo que antes estaba confundido. Te revela verdades que antes no querías mirar. Te enfrenta a tu nivel de dependencia emocional, a tus miedos más hondos, a esas creencias invisibles que te llevaban a justificar lo injustificable, a quedarte donde ya no había reciprocidad. Pero una vez atraviesas esa tormenta interior sin rendirte, algo cambia. Dejas de ser quien necesita y empiezas a ser quien elige. Esa elección consciente, ese renacer desde las cenizas del abandono, no pasa desapercibido. Aunque el otro no lo diga en voz alta, lo percibe, porque ver tu fortaleza después de haber sido soltado no encaja con la narrativa que se construyó sobre ti. Esperaban quizás que te derrumbaras, que buscaras consuelo, que intentaras retomar lo que se rompió. Pero no lo hiciste. No enviaste mensajes cargados de nostalgia. No reclamaste explicaciones eternas. No te arrastraste en nombre del amor. Y eso, para quien te había subestimado, es desconcertante. La mente, cuando no encuentra lo que espera, empieza a dudar, a reinterpretar, a mirar hacia atrás con otros ojos. Empiezan a preguntarse si realmente te conocieron, si tu amor era tan frágil como pensaban, si tu entrega era tan dependiente como aparentaba. Y al ver que no, que sigues en pie, que avanzas con firmeza, que has convertido tu proceso en una fuente de crecimiento, se abre paso un pensamiento que no pueden evitar. ¿Y si me equivoqué? Ese "y sí" es el eco más sutil y poderoso del arrepentimiento. No nace de lo que tú haces activamente, sino de lo que ya no haces, de lo que dejaste de permitir, de lo que aprendiste a soltar, porque ahora tu mirada es otra. Ya no brilla desde la ilusión de un reencuentro, sino desde la serenidad de quien ha vuelto a sí mismo. Ya no vives con la expectativa de que regresen, sino con la certeza de que tú ya no estás dispuesto a volver al mismo lugar. Y eso se nota. Se nota en tu actitud tranquila, en tu forma de caminar, en tu nuevo lenguaje silencioso. Ya no estás tratando de probar tu valor, estás encarnándolo. No necesitas convencer a nadie de que eres suficiente. Lo sabes, lo sientes. Y esa seguridad, que no es arrogancia sino dignidad, pesa más que cualquier argumento. Porque el que es fuerte desde dentro no necesita demostrar nada fuera. El estoicismo no te enseñó a endurecerte para no sentir, sino a sentir sin destruirte. Te enseñó que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes gobernar cómo respondes. Y tú elegiste responder con crecimiento, no con venganza, no con manipulación, no con frialdad, sino con disciplina emocional. Elegiste convertir cada noche de insomnio en un paso más hacia tu nuevo centro, cada lágrima en una gota más de conciencia, cada decepción en una oportunidad de elevar tu estándar. Y mientras tú hacías ese trabajo invisible, profundo, callado, el otro seguía creyendo que tú seguías en el mismo lugar. Pero ahora que te mira de lejos, quizás por una historia que subiste, una conversación con alguien en común, o simplemente por intuición, ya no reconoce lo que ve, porque tú ya no emites la energía del que espera. Ahora emites la energía del que ha entendido, del que ha atravesado su propio dolor y ha salido más entero. Y ahí es donde comienza su duda, porque el arrepentimiento no llega cuando ve que aún lo amas. Llega cuando entiende que ya no lo necesitas, cuando siente que aunque vuelva ya no tiene acceso a la misma versión de ti, que ahora si regresa no será recibido por el mismo corazón que dejó, porque ese corazón se reconstruyó en silencio y en el proceso aprendió a amarse con una profundidad que ya no permite descuidos. No se trata de castigar, ni de hacer sentir culpa, ni de cerrar puertas con rabia. Todo lo contrario, has dejado la puerta abierta, pero a otro nivel. Ya no para quien regresa sin conciencia, sino para quien esté dispuesto a encontrarte en el lugar donde ahora estás. Un lugar de paz, de claridad, de madurez. Un lugar donde el dolor ya no define, sino que impulsa. Donde las heridas ya no son excusa para mendigar amor, sino prueba de que puedes amar incluso después de haberte roto. Tu fortaleza no es fría,
es serena, y esa serenidad que es tan rara en un mundo de emociones impulsivas se vuelve magnética, porque quien alguna vez te soltó ahora se enfrenta al resultado de esa decisión, una versión de ti más estable, más centrada, más consciente y paradójicamente más deseada. No porque te hayas hecho mejor para gustar, sino porque te hiciste tú sin necesidad de gustar a nadie. Y lo más interesante de todo es que tú no hiciste nada para provocar esa duda. Simplemente decidiste cuidarte. Decidiste convertir tu proceso en maestría. Decidiste escuchar el mensaje del dolor sin aferrarte al sufrimiento. Y eso, aunque ellos no lo comprendan del todo, lo sienten. Porque el cambio genuino siempre se percibe aunque no se entienda. Y tú has cambiado. Por eso, cuando llega el momento en que sienten tu ausencia como peso, cuando recuerdan tus palabras con culpa, cuando sueñan con volver y descubren que ya no saben cómo acercarse, no es que tú te hayas vuelto inalcanzable, es que ya no estás dispuesto a bajar el nivel al que tu dolor te obligó a subir. Y es ahí donde el silencio se convierte en espejo, no para reflejar reproches, sino para mostrar consecuencias, no para imponer miedo, sino para recordar que el crecimiento no espera a quien se niega a cambiar. Porque quien convierte su dolor en fuerza en vez de quedarse en la herida, termina despertando admiración. Y esa admiración, cuando llega demasiado tarde, duele más que cualquier ausencia. La nueva versión de ti ya no necesita ser elegida. Hay una transformación silenciosa, que no se anuncia, que no se comparte con el mundo como un logro inmediato, pero que marca un antes y un después en quien la experimenta. Esa transformación ocurre cuando, tras haberlo entregado todo sin reservas, te das cuenta de que no necesitas ser elegido para sentirte valioso, que no estás en esta vida para que otros te validen, te aprueben o te pongan en una lista de opciones. Ese momento tan íntimo y tan poderoso es el nacimiento de una nueva versión de ti. Una versión que no compite, que no ruega, que no espera. Una versión que simplemente se sostiene por sí misma, firme, tranquila, y por eso mismo profundamente atractiva. Durante mucho tiempo, como muchos, creíste que ser amado requería ser elegido, que tu valor se medía por la atención que otros te daban, por si respondían tus mensajes, por si te hacían sentir incluido, necesario, deseado. Esa creencia te llevó a invertir energía, tiempo y esperanza en vínculos que no siempre eran recíprocos, a justificar vacíos, a esperar señales, a sostener conexiones desiguales por miedo a soltar. Pero el dolor ese que ya enfrentaste y transformaste te enseñó otra cosa. Te mostró que cuando dejas de esperarlo todo, empiezas a tenerlo todo. No en el sentido material ni siquiera afectivo, sino en el más profundo, en el dominio de ti mismo. La libertad real comienza cuando dejas de esperar que el otro vuelva, que el otro te reconozca, que el otro repare. No porque no te importen las personas, sino porque ya no te defines a través de sus elecciones. Has comprendido que ser elegido no es garantía de nada, que hay quienes eligen por costumbre, por conveniencia, por debilidad, no por amor genuino, y que el verdadero poder no está en ser el preferido, sino en no necesitar preferencia alguna para sentirte completo. Has soltado la necesidad de estar en el centro del escenario emocional de alguien. Y paradójicamente, justo en ese momento, es cuando empiezan a verte con otros ojos. Porque nada resulta más desconcertante para quien una vez te tuvo como opción segura que descubrir que ya no estás ahí esperando turno, que ahora sigues tu camino sin mirar atrás, sin poner en pausa tu vida por la posibilidad de un regreso. Esa distancia serena, esa independencia emocional que ahora proyectas, tiene un magnetismo que no se puede fingir. No estás huyendo, no estás actuando, estás viviendo desde tu centro, y eso te convierte en alguien que ya no se puede poseer, sino solo acompañar, si se está a la altura. El atractivo de quien ya no compite ni mendiga es diferente. No se basa en apariencias ni en juegos de seducción. Es una energía que emana desde lo profundo, desde la certeza silenciosa de que no necesitas nada para sentirte suficiente.
Mientras otros intentan atraer atención a través de carencias disfrazadas de fuerza, tú simplemente eres. No te comparas, no te rebajas, no te expones por validación. Y esa compostura que parece tan sutil, tan tranquila, se vuelve irresistible. Porque en un mundo donde la mayoría grita por ser visto, tu silencio impone respeto. No estás ausente, estás completo. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, lo dijo con contundencia. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y tú lo estás logrando. Estás aprendiendo a gobernarte, a reconocer tus emociones sin ser arrastrado por ellas, a sentir sin suplicar, a desear sin depender. Porque el verdadero dominio no es no tener emociones, sino no dejar que ellas decidan por ti. Y tú ya no decides desde el vacío. Ya no actúas desde la carencia. Tus decisiones ahora nacen desde la conciencia, desde un lugar donde la urgencia ha sido reemplazada por la claridad. Cuando alguien te ve desde fuera y nota que ya no estás intentando ser elegido, ocurre un fenómeno interesante. Su percepción cambia. Ya no te ven como la persona que antes buscaba un lugar en su vida. Te ven como alguien que ya tiene un lugar sólido en la suya. Y eso incomoda, pero también fascina. Porque quien se pertenece a sí mismo impone un tipo de presencia que no necesita explicación. El otro empieza a preguntarse qué ocurrió, qué te hizo cambiar, dónde quedó esa parte de ti que estaba siempre disponible, siempre pendiente, siempre abierta al reencuentro. Y la respuesta es simple: no estás actuando, solo has despertado. Has dejado de vivir pendiente de ser elegido y has comenzado a elegirte cada día a ti. A priorizarte sin egoísmo, a cuidarte sin resentimiento, a avanzar sin mirar si te siguen. Ya no eres la persona que se adaptaba para no incomodar. Ahora eres alguien que camina recto, y quien quiera acompañarte deberá hacerlo con el mismo nivel de integridad. Y eso no se discute, se siente, se percibe en cada uno de tus gestos, en cada una de tus decisiones. En la naturalidad con la que ahora dices no a lo que antes aceptabas por miedo a perder. Has dejado de mendigar amor y atención porque entendiste que quien te ve desde el principio. Que no necesitas demostrar tu valor a quien tiene los ojos cerrados por comodidad. Que no hay argumento suficiente que pueda convencer a alguien que decidió ignorarte de manera consciente. Y que si tienes que competir por un lugar en el corazón de alguien, ese lugar no merece tu alma. Esa conciencia no nace de un libro ni de una frase bonita. Nace de haberte sentido roto y haber decidido reconstruirte desde adentro. Sin atajos, sin máscaras. Ahora caminas con más lentitud, sí, pero con más firmeza. No aceptas lo primero que llega. No te ilusionas con lo mínimo. No te entregas a quien no demuestra tener la capacidad de sostener tu profundidad. Y eso, lejos de volverte inaccesible, te convierte en alguien valioso. Porque lo raro se desea, lo íntegro se respeta, y tú, sin buscarlo, te has vuelto ambas cosas, raro e íntegro. No porque seas perfecto, sino porque ya no eres frágil ante la falta del otro. La nueva versión de ti ya no pide explicaciones, ya no necesita ser salvada, ya no se deja arrastrar por impulsos. Observa, reflexiona y decide. Y si decide retirarse, lo hace sin rencor. Si decide quedarse, lo hace sin ansiedad. Porque ahora entiendes que tu tiempo, tu energía y tu corazón no son monedas de cambio. Son tesoros que no se entregan a la ligera. Y ese nivel de conciencia no solo cambia tu forma de relacionarte, cambia tu forma de habitarte. Quien te observa desde el pasado, quien recuerda la versión de ti, que siempre estaba disponible, comienza a ver lo que ahora eres y siente el contraste. Ya no puede hablarte de la misma manera. Ya no puede volver con los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas promesas, porque intuye que tú ya no vives ahí. Y eso, aunque no lo diga, le genera inseguridad. No saber si aún puede entrar en tu vida. No saber si aún puede tocarte el alma. No saber si aún tiene espacio en tu mundo. Y esa duda,
Es la consecuencia natural de haber perdido a alguien que ya no necesita ser elegido. Porque tú ahora eliges, no desde el orgullo sino desde la madurez, no desde la herida sino desde la sanación, no desde la carencia sino desde la abundancia interior que lograste al enfrentarte a ti mismo. Has descubierto que no hay fuerza más poderosa que la de un ser humano que, habiendo amado con todo, aprende a amarse aún más. Y eso, inevitablemente, cambia el juego para siempre. Tu transformación visible es su castigo silencioso. No todos los cambios necesitan palabras para ser comprendidos. De hecho, los más profundos, aquellos que realmente marcan una diferencia en quién eres, no se anuncian, no hacen ruido, no buscan aplauso. Simplemente se encarnan, se instalan en ti de forma tan natural y tan firme que ya no puedes ocultarlos aunque quisieras. Tu forma de hablar cambia, tu postura cambia, tu mirada ya no suplica, ahora observa con claridad. Tus silencios ya no son tensos, ahora son estables. Y es en esa transformación visible, discreta pero irrefutable, donde el otro comienza a percibir que algo ya no es igual, que tú ya no eres el mismo. Quien te conoció en tu versión vulnerable, entregada, constante, puede que al principio no note la diferencia. Quizás crea que solo estás más ocupado, más distante, más frío. Pero cuando el tiempo pasa y esa nueva versión tuya se mantiene, cuando no hay vueltas atrás, cuando tus decisiones reflejan solidez y no simple reacción, el mensaje comienza a llegar. Aunque no digas nada, cambiaste. Y ese cambio, que no va dirigido a nadie más que a ti mismo, se convierte en una forma silenciosa de castigo para quien no supo valorar lo que tenía. No porque tú lo busques, sino porque lo que ahora eres confronta sin hablar todo lo que el otro dejó escapar. Tu evolución, lejos de ser una venganza, es una consecuencia. No estás mejor para demostrar nada. Estás mejor porque decidiste enfrentarte a tus sombras, porque ya no quisiste seguir reaccionando con impulsividad, porque el dolor te obligó a mirarte con crudeza y descubriste que era hora de disciplinar tu mente, tus emociones, tus expectativas. Y esa disciplina interna, lejos de encerrarte, te liberó. Te permitió reconstruirte sin depender de la aprobación de quien se fue. Te dio el espacio mental y espiritual para hacerte dueño de tu destino. Y ese dominio personal se nota, aunque no lo digas, aunque no lo compartas, aunque nadie lo grite. Se nota en tu energía, en la forma en que caminas, en tu tono de voz, en cómo eliges tus palabras con calma y ya no para complacer, en cómo ya no sientes la necesidad de justificarte, ni de responder rápido, ni de demostrar que sigues ahí. Ya no estás ahí, estás en otro nivel emocional, no por vanidad, sino por merecimiento, porque pasaste por un infierno silencioso y saliste con un tipo de dignidad que ya no se negocia. Y esa nueva presencia tuya, tan distinta de la que alguna vez se aferraba por miedo a perder, no pasa desapercibida. El otro la siente, incluso si no lo admite. La percibe en el fondo de sus silencios, en esos momentos donde espera de ti una reacción antigua y no la encuentra. Te busca en sus viejas dinámicas y no te halla, porque ya no juegas, ya no respondes al patrón, ya no te activas con el mínimo gesto. Tu energía ahora es selectiva, tu atención un privilegio, tu tiempo una decisión. Es entonces cuando la duda comienza a instalarse en su mente. ¿Será que realmente cambió? ¿Será que ya no me necesita? ¿Qué pasó con todo lo que compartimos? Y aunque tú no estés buscando provocar esas preguntas, se vuelven inevitables, porque el ser humano se aferra a las rutinas emocionales, a las respuestas conocidas, a la seguridad de pensar que por más que se aleje, el otro estará ahí. Pero cuando esa seguridad desaparece, cuando quien esperaba siempre tu mensaje ya no lo recibe, cuando quien pensaba que tenía acceso libre a ti encuentra una puerta cerrada con calma, la mente empieza a sentir la pérdida, no de una presencia física, sino de una conexión que creía eterna. Y lo más desconcertante es que no pueden señalar qué fue exactamente lo que cambió. No saben decir cuándo dejaste de estar disponible,
No recuerdan el día en que pasaste de esperar a avanzar. Solo saben que ahora te ven distinto, más centrado, más sereno, menos impulsivo, más tú. Y ese contraste entre lo que fuiste y lo que eres ahora genera una sensación que no todos están preparados para procesar, la sensación de haber perdido algo irrepetible. Porque lo eres, irrepetible. No por creer que eres mejor que los demás, sino porque tu combinación de entrega, profundidad, sensibilidad y fuerza no se encuentra fácilmente. Y cuando alguien pierde eso, cuando lo tiene en sus manos y lo deja ir por descuido, por soberbia o por falta de conciencia, y luego ve que ese alguien floreció lejos de su sombra, lo siente, lo carga, lo lamenta, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque se esconda tras nuevas relaciones, distracciones o justificaciones. El alma, cuando sabe que dejó ir algo valioso, no olvida, y tú no hiciste nada para provocar esa reacción. Solo viviste tu proceso, solo te diste cuenta de que valías más de lo que estabas aceptando. Solo decidiste que tu paz era más importante que mantener un lazo donde ya no eras respetado. Y ahora, sin quererlo, tu existencia renovada se convierte en el espejo que muestra lo que el otro perdió. No porque tú se lo restriegues, sino porque tu sola presencia lo revela. Ese es el castigo silencioso, no impuesto, no planificado, no cruel. Es un castigo que ocurre por contraste, por consecuencia natural. El otro se enfrenta a su propio error sin que tú digas una palabra. Porque ahora que te ve de pie pleno sin necesidad de su atención, no puede evitar preguntarse qué habría pasado si te hubiera cuidado, si te hubiera escuchado, si hubiera estado presente. Pero ya no hay más ya no hay más escenarios hipotéticos. Hay una realidad, tú evolucionaste, y esa realidad pesa más que cualquier disculpa tardía. No estás mejor por orgullo, estás mejor por evolución, por trabajo, por disciplina, por haber llorado en silencio lo suficiente como para comprender que ya no ibas a vivir esperando una redención externa. Tu mejora no es un disfraz, no es una máscara para mostrar lo bien que estás. Es auténtica, nacida de la introspección, de la voluntad de soltar, de la fuerza de reinventarte sin renunciar a tu esencia. Y eso, por más que el otro intente minimizarlo o distraerse, lo siente, lo vive, lo enfrenta cada vez que intenta tratarte como antes y se encuentra con una nueva versión que ya no tolera lo que antes normalizaba, que ya no necesita ser entendida porque se comprende a sí misma, que ya no se desarma por nostalgia porque ha construido una realidad en la que la memoria ya no gobierna. Tu transformación visible, esa que no buscas exhibir, pero que se nota en cada paso, no necesita gritos, no necesita pruebas. Es el resultado del silencio trabajado, de la coherencia mantenida, de la dignidad recuperada. Y es, sin que lo hayas planeado, la mayor consecuencia para quien creyó que podía soltarte sin perder nada. Porque ahora lo sabe. Perderte sí tuvo un precio. Y ese precio es saber que jamás volverá a tenerte como antes. El silencio que no esperaban los obliga a escuchar. Hay algo profundamente inquietante en el silencio de quien solía hablar. No es solo ausencia de palabras, es presencia de conciencia. Es una declaración que no necesita ser pronunciada. Porque cuando alguien que antes se explicaba, que justificaba, que respondía con urgencia emocional, de pronto elige callar, no está desapareciendo, está comunicando de otro modo. Y ese modo, más maduro, más templado, más sobrio, tiene un poder que pocas veces se comprende al instante. El silencio verdadero no es vacío. Es significado sin ruido, es decisión sin confrontación. Es una forma de decir, ya no estoy disponible para este tipo de juego. La no respuesta en este punto de tu proceso no es desinterés ni desdén. Es una declaración silenciosa de dominio emocional, de claridad interior, de respeto propio. Porque responder por inercia, por miedo, por culpa o por nostalgia, ya no es tu camino. Elegiste no reaccionar porque entendiste que no toda interacción merece tu energía, que no todo lo que llega a tu puerta tiene que ser atendido. Y cuando tú decides no dar explicaciones, no alimentar el drama,
No entrar en la provocación disfrazada de contacto, se genera algo que desarma por completo al otro, se rompe el ciclo. Quien te conoció desde la disponibilidad constante, quien sabía exactamente qué hacer o decir para sacarte una respuesta, no está preparado para tu silencio. Esperaba tu réplica, tu aclaración, tu herida expuesta, tu intento por hacerle entender. Pero ahora lo único que recibe es una ausencia elocuente, un vacío cargado de dignidad. Y es ahí donde de forma inesperada comienzan a escuchar, no tus palabras sino su propia conciencia, porque tu silencio se convierte en un espacio donde resuena lo que evitaron mirar durante mucho tiempo. El silencio, cuando nace desde la neutralidad emocional y no desde la represión, no es una barrera, es un espejo que no deforma, que no acomoda la imagen para hacerla más cómoda. Es un reflejo crudo, directo, revelador, porque en tu no respuesta el otro ya no encuentra excusas, ya no puede usar tu reacción para justificar sus actos, ya no puede proyectar en ti sus inseguridades, solo queda con lo que hizo, con lo que dijo, con lo que rompió. Y cuando la otra parte no entra en el juego, todo el ruido se le queda adentro, y ese ruido sin escape se vuelve insoportable. Esa es la gran fuerza del silencio estoico. No busca imponerse, pero se impone. No necesita demostrar, pero deja huella. Porque mientras el mundo exterior corre hacia la reacción inmediata, hacia el impulso, tú elegiste detenerte, respirar, evaluar, y en lugar de contestar desde la herida, decidiste protegerte desde el centro. Ese acto tan simple en apariencia es radicalmente desestabilizador para quien espera tener poder sobre tus emociones. Porque sin querer, has dejado claro algo esencial: ya no eres manipulable. Ya no te enganchas con migajas emocionales, con insinuaciones, con mensajes ambiguos o provocaciones pasivo-agresivas. Ya no estás a merced de gestos que antes te desbordaban. Has ganado espacio interno. Has conquistado el derecho de no entrar en cualquier conversación, de no abrir puertas que solo conducen al desgaste. Y eso no solo te protege, también revela. Revela al otro su propia falta de coherencia, su intención oculta, su necesidad de controlar sin asumir. Y aquí ocurre un fenómeno interesante. Cuanto más mantienes tu silencio, más comienza el otro a hablar. Pero no contigo, sino consigo mismo. Porque el impulso de manipular, de presionar, de obtener una reacción, ya no encuentra suelo fértil en ti. Y lo que antes usaban como palanca, tu sensibilidad, tu necesidad de aclarar tu urgencia emocional, ya no está disponible. Ahora eres terreno firme, silencioso, inquebrantable. Y eso no solo impone respeto, impone reflexión. En ese silencio inesperado, el otro se ve forzado a escuchar cosas que antes no oía. Ya no hay ruido externo que distraiga de su responsabilidad. Ya no hay respuestas tuyas que sirvan de excusa para desviar el foco. Ahora todo cae por su propio peso. Y muchas veces, por primera vez, se enfrentan al eco de sus decisiones, al impacto real de sus palabras, a las consecuencias no gestionadas de su forma de actuar. Y todo eso sucede no porque tú lo señales, sino porque tú ya no lo sostienes. El silencio bien utilizado es una herramienta de dignidad, y tú la estás usando sin intención de castigo, sino como un límite claro. Has comprendido que a veces la respuesta más madura no es una explicación sino una retirada, que a veces la forma más sana de comunicar es no hacerlo, porque ya no estás intentando convencer, estás cuidando tu paz. Ya no buscas ser comprendido por quien no está dispuesto a ver, y esa renuncia voluntaria a defenderte a toda costa es lo que hace que por fin empiecen a verte de verdad. La falta de respuesta también rompe la lógica del drama, porque cuando alguien intenta provocarte y no obtiene lo esperado, queda descolocado. Ya no sabe cómo llegar a ti, ya no tiene acceso a tu energía, y al no tenerla empieza a sentir que te está perdiendo de verdad. Y ese temor que antes estaba dormido comienza a crecer en su interior, no porque tú lo provoques, sino porque tú ya no estás. Tu neutralidad emocional no es frialdad,
es protección, es madurez, es el resultado de haber sentido demasiado y haber comprendido que no todo merece ser sentido con la misma intensidad, que no todo vínculo merece ser salvado, que hay relaciones que se desgastan no por falta de amor sino por exceso de intentos inútiles, y ahora simplemente dejaste de intentar. Y esa decisión, aunque no la verbalices, es un mensaje tan potente que perfora cualquier coraza. En tu silencio se instala una verdad que antes se negaba, que tú ya no estás disponible para lo mismo, que ahora eliges tus batallas, que ya no te desangras para sostener lo insostenible, que has aprendido a permanecer en calma mientras todo alrededor grita, y esa calma que tanto te costó construir ahora es tu refugio, tu trinchera emocional, tu nuevo lenguaje. La belleza de todo esto es que no necesitas palabras para comunicarlo, ni publicaciones en redes, ni frases ensayadas, ni explicaciones interminables. Tu no respuesta es suficiente, tu distancia medida, tu mirada sin reclamos, tu decisión de no entrar. Todo eso habla por ti con una elocuencia imposible de ignorar. Y aunque no lo reconozcan abiertamente, aunque te lleguen solo señales indirectas, aunque intenten fingir que no pasa nada, tú sabes que sí. Porque el silencio que no esperaban, ese que jamás creyeron que podrías sostener, está haciendo su trabajo. Les está hablando, les está reflejando, les está mostrando sin necesidad de una sola palabra lo que realmente perdieron a una persona que ya no ruega, que ya no se sacrifica por mantener vínculos a medias, que ya no necesita ser escuchada para sentirse firme. Ahora son ellos quienes escuchan, no tus argumentos, no tus súplicas, escuchan tu silencio, y ese, créeme, es mucho más difícil de ignorar. Redefinir tus estándares destruye sus viejos juegos. Cuando ya no toleras lo mismo, ya no eres el mismo. Hay una transformación que no se ve desde fuera, pero que cambia todo. No es el cambio físico, ni el cambio de rutina, ni siquiera el cambio de entorno. Es el cambio de criterio, de estándares, de lo que decides no permitir nunca más. Porque cuando redibujas la línea que marca tu dignidad, ya no hay vuelta atrás. Y aunque el mundo no lo note de inmediato, quien alguna vez jugó con tu entrega sí lo nota. Lo percibe, lo siente, porque sus viejos movimientos ya no funcionan. Sus palabras ya no tienen el mismo efecto. Sus excusas antes efectivas ahora caen en el vacío. ¿Por qué? Porque tú cambiaste tus reglas y con ello rompiste su guión. Llegar a ese punto no fue fácil. No es sencillo dejar de tolerar lo que una parte de ti aún quiere creer que puede cambiar. No es rápido el proceso de dejar de aceptar lo mínimo disfrazado de afecto. Pero hubo un momento, silencioso, íntimo, tal vez doloroso, en el que te hiciste la pregunta clave: ¿qué ya no estoy dispuesto a aceptar? Y esa pregunta, por incómoda que sea, te sostuvo, porque te obligó a mirar con franqueza todo lo que habías normalizado en nombre del amor, del apego, del miedo. Y comprendiste que ningún vínculo vale la pena si requiere que traiciones tu propio valor para mantenerlo. Desde entonces ya no se trata de si la otra persona va a cambiar. Se trata de si tú estás dispuesto a volver a ese espacio donde antes te perdías. Y si la respuesta es no, entonces es que has crecido. Porque redefinir tus estándares no es levantar muros por orgullo, sino establecer límites por respeto. Respeto propio, el más importante de todos. Ese que no se grita pero se siente. Ese que no busca castigar sino proteger. Y en ese proceso de redefinición empiezas a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes te parecía romántico ahora te parece manipulación disfrazada. Lo que antes aceptabas como dinámicas normales, ahora reconoces como patrones tóxicos. Lo que antes tolerabas para no estar solo ahora te parece demasiado caro emocionalmente. Y esa nueva claridad se refleja en tus decisiones, en tus ausencias, en tus respuestas, en tu silencio. Ya no estás disponible para lo mismo, porque tú ya no eres el mismo.
Y esa nueva versión tuya, que no lo dice con palabras, pero lo muestra con actitud, empieza a generar un tipo distinto de impacto. Ya no eres predecible, ya no eres moldeable, ya no puedes ser atrapado con las mismas frases, con las mismas promesas, con las mismas trampas emocionales. Has dejado de ser campo fértil para los juegos emocionales de siempre, porque ahora exiges coherencia, no porque te creas superior, sino porque sabes lo que vales, porque entendiste que quien quiere estar contigo tendrá que merecerlo con acciones, no con discursos reciclados. Esa nueva exigencia no es agresiva, no es rígida, es firme, tranquila, silenciosa, pero profundamente poderosa, porque la autoestima verdadera no necesita imponerse, se siente. Es ese muro invisible que se levanta cuando decides que ya no vas a permitir ni una más, ni una palabra hiriente disfrazada de broma, ni una ausencia injustificada, ni un regreso sin propósito, ni una promesa sin compromiso real. Y quien intenta volver a ti con la misma fórmula de antes, se encuentra con una puerta que ya no se abre por nostalgia, sino por merecimiento. El mayor error de quien te soltó es creer que podía volver cuando quisiera, como si tu alma fuera una estación de paso. Pero ya no. Ahora eres territorio sagrado. Y no porque te volviste inaccesible, sino porque aprendiste a ser selectivo. Porque tu tiempo, tu energía, tu amor no son ilimitados ni están disponibles para quien no sabe qué hacer con ellos. Has aprendido que no puedes enseñar a nadie a valorarte. Solo puedes mostrarte desde tu valor y dejar que el resto se autorregule. Y es allí donde sus viejos juegos se derrumban, porque ya no reaccionas como antes, ya no te ilusionas con lo mínimo, ya no abres la puerta con la primera señal de arrepentimiento, porque ya no te mueve la esperanza, sino la evidencia. Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Ya no estás esperando que el otro demuestre algo. Estás observando si lo vive, si lo encarna, si sus actos reflejan lo que antes solo salía de su boca. Redefinir tus estándares no significa cerrarte al amor. Significa dejar de mendigarlo. Significa que ahora eliges relaciones donde no tienes que sacrificar tu paz para sostenerlas, donde puedes ser tú sin tener que adaptarte constantemente, donde no te cuestionas si estás pidiendo mucho por simplemente querer respeto, presencia, reciprocidad. Relaciones donde dar es natural pero recibir también lo es, donde no tienes que estar adivinando si aún ocupas un lugar en la vida del otro porque ese lugar se sostiene con hechos. Esa claridad, esa nueva visión duele al principio, porque implica dejar de esperar de quienes nunca estuvieron a la altura. Implica aceptar que muchas veces diste demasiado a quien nunca tuvo la intención de darte lo mismo. Pero también libera, porque ya no tienes que desgastarte intentando sostener lo insostenible, porque ya no tienes que justificarte por querer más, porque ya no cargas con la culpa de soltar lo que nunca te sostuvo. Y es en esa libertad interior donde nace tu nueva fuerza. Una fuerza que no necesita empujar ni levantar la voz, ni probar nada. Simplemente está ahí, en tu forma de mirar, en tu forma de responder o no hacerlo, en tu forma de cerrar ciclos sin escándalos, en tu forma de priorizarte sin explicaciones, porque quien se cuida a sí mismo no necesita pedir permiso para proteger su paz, y tú ya estás ahí. Y claro, cuando intenten volver con las mismas excusas, con los mismos atajos emocionales, lo notarán. Notarán que tú ya no sonríes igual ante sus disculpas, que tus ojos ya no se iluminan con sus promesas, que tu energía ya no se activa con sus palabras, porque aprendiste que no todo lo que se dice se siente, y que no todo lo que se siente es suficiente. Ahora exiges verdad, profundidad, consecuencia. Eso inevitablemente los confronta, porque ya no pueden volver contigo como si nada hubiera pasado. Ya no pueden fingir que no dolieron, que no fallaron, que no se fueron. Ahora tienen que enfrentarse a la realidad de que tú no esperaste, que tú no te quedaste congelado en la nostalgia, que tú seguiste caminando, y que ese camino te llevó a una versión de ti que no acepta lo mismo de antes. Y eso duele,
para ellos, pero para ti es liberador. Has roto su juego sin necesidad de romperlos a ellos. Has impuesto un nuevo estándar sin necesidad de imponer tu voluntad. Has dicho que no con la simple decisión de no permitir lo mismo. Y eso en el fondo es tu mayor victoria, que ya no necesitas ganar. Solo necesitas ser fiel a ti. El ego del otro no soporta tu indiferencia. Hay una diferencia abismal entre ser extrañado por amor y ser buscado por ego. Pero no siempre se nota al principio. A veces el mensaje llega disfrazado de ternura, de nostalgia o de un aparente arrepentimiento. Las palabras son suaves, casi seductoras. Pensé en ti, te soñé. Me acordé de aquella vez. Pero detrás de esas frases hay algo más complejo, que muchas veces se esconde bajo capas de intención, la necesidad de comprobar si aún tienen poder sobre ti. No siempre es amor lo que impulsa el regreso. Muy a menudo, es el ego herido el que busca consuelo, el que no soporta la idea de haber perdido influencia sobre alguien que antes parecía incondicional. Y ese ego acostumbrado a que reaccionaras, a que te ilusionaras con cualquier muestra de atención, a que respondieras incluso cuando sabías que no había verdad detrás, ahora se encuentra con algo completamente distinto: tu indiferencia. Una indiferencia serena, sin rencor. Una indiferencia que no busca herir sino proteger. Ya no estás en la misma frecuencia, no porque te creas superior, sino porque aprendiste a filtrar lo que permites en tu vida. Y tu silencio, ese que antes costaba sostener, ahora es firme. Y eso, aunque tú lo vivas con paz, para el otro es desconcertante. Porque su intención no era necesariamente reconectar contigo, sino reconectarse con su sensación de poder. Tu falta de reacción no era lo que esperaban. Su mente construyó un escenario donde tú seguirías siendo accesible, donde bastaría un gesto para que volvieras a responder como antes. Pero no, ya no estás ahí. Ya no saltas al primer estímulo emocional. Ya no alimentas el juego. Y al no hacerlo, el ego del otro empieza a inquietarse, porque lo que verdaderamente busca no es tu amor, sino tu reacción, tu movimiento, tu validación. Y al no encontrarla, se da cuenta de algo que hasta hace poco no podía imaginar: que ya no te tiene. Ese descubrimiento, aunque parezca mínimo, desestabiliza profundamente, porque obliga al otro a enfrentarse con una verdad que no estaba preparado para aceptar: que perdió algo que creyó eterno, que su poder sobre ti era frágil, temporal, sostenido únicamente por tu voluntad de estar. Y ahora que esa voluntad ya no está, todo se desmorona. Ya no hay control, ya no hay acceso libre, ya no hay garantía de presencia. Y lo que alguna vez fue un juego donde tenía la ventaja, ahora es una partida perdida antes de empezar. La indiferencia, cuando es real, no se finge, se siente. No es una máscara que se pone para impresionar. Es una energía que emana desde adentro, desde la calma que has construido después de tanto ruido. Y esa calma, tan poco común en un mundo emocionalmente impulsivo, es lo que te hace intocable. Ya no suplicas, ya no reclamas, ya no esperas. Y esa ausencia de necesidad es lo que más irrita al ego de quien solía tener control sobre ti. Porque tu falta de urgencia comunica algo que duele más que cualquier reproche: que ya no dependes de ellos para sentirte bien. Y eso, para alguien que te conoció vulnerable, entregado, constante, es una revelación incómoda, porque les obliga a ver que no eran indispensables, que su presencia no era lo que te sostenía, que tu afecto no era un síntoma de necesidad, sino una elección que ya no están en condiciones de recibir. Y como el ego no tolera perder territorio, intenta recuperarlo como puede, a veces con manipulación emocional, otras veces con mensajes ambiguos, otras con intentos de acercamiento camuflados de interés genuino. Pero tú, ahora más claro, más maduro, más centrado, reconoces la diferencia. Ya no confundes el contacto con intención. Ya no interpretas el regreso como amor. Y al no responder, estás diciendo la verdad más poderosa de todas: que elegiste priorizarte. Lo interesante es que no necesitas hacer nada para que esto se note.
No hace falta escribir un texto largo, ni bloquear, ni explicarte. Basta con tu silencio. Basta con tu calma. Basta con ese vacío que ya no les pertenece. Porque la ausencia de respuesta cuando proviene de un lugar sano es más fuerte que cualquier discusión. Y mientras tú sigues en tu camino de crecimiento, el otro comienza a enfrentarse con su propio reflejo, uno donde ya no tiene poder, donde su rol en tu vida ha desaparecido, donde su presencia ya no mueve nada. En este punto es común que intenten subir la intensidad, que prueben con insistencia, que activen recuerdos, que busquen provocar celos, que cambien de estrategia. Pero tú ya no estás jugando. Y eso es lo que más duele, que tu indiferencia no nace de un intento por parecer fuerte, sino de haber encontrado tu centro. Ya no necesitas demostrar fortaleza. La tienes. Ya no necesitas fingir que estás bien. Lo estás. Ya no necesitas alejarte. Estás lejos, internamente, emocionalmente, espiritualmente. Y desde ahí nadie puede tocarte si tú no lo permites. Es ahí donde tu poder se revela. No porque impongas miedo, sino porque emanas estabilidad. No porque impidas el acercamiento, sino porque ya no ofreces el mismo acceso. Tu indiferencia no es ausencia de amor, es presencia de respeto propio. Es el resultado de haber comprendido que amar a alguien nunca debe costarte dejar de amarte a ti mismo. Y cuando esa comprensión se asienta, se vuelve una barrera natural, no rígida, no agresiva, simplemente inquebrantable. El ego del otro, acostumbrado a tu disponibilidad, no entiende esta nueva realidad. No puede manejar que sus palabras ya no impacten, que sus gestos ya no movilicen, que tú ahora seas una persona que responde desde la razón, no desde la herida. Que antes de decir sí te preguntes si es coherente contigo. Que antes de volver, analices si ese vínculo realmente suma a tu camino. Porque ahora entiendes que no toda historia merece una continuación, que no todo regreso es digno de celebrarse, que a veces lo más valiente es dejar cerrado lo que una vez intentaste salvar con todo. Y aunque el otro insista, aunque no entienda, aunque quiera forzar una reacción, tú ya no estás obligado a explicarte. Tu vida habla por ti, tu energía lo comunica todo. Tu serenidad grita lo que tu boca ya no necesita decir, porque quien realmente cambió no necesita demostrarlo, lo encarna, y tú sin buscarlo te has convertido en esa presencia firme que ya no necesita ser aprobada por nadie. Esa es la mayor libertad, la más profunda, la más difícil de alcanzar y la más difícil de aceptar para quienes te daban por hecho. No estás castigando, estás priorizando. En un mundo donde el silencio se interpreta como castigo y la distancia como frialdad, es necesario reivindicar una verdad más serena y honesta. No todo alejamiento nace de una intención de herir. A veces, simplemente es la única forma de sanar. Y cuando esa distancia no se toma por impulso, sino por introspección, no es una estrategia. Es un acto de salud mental. Es un gesto de amor propio tan profundo que no se alza para provocar, sino para preservar. Porque llega un momento en el que entiendes que seguir en ciertos lugares, aunque sean familiares, te cuesta la paz. Y esa factura emocional ya no estás dispuesto a pagarla. Muchas veces quien no sabe asumir responsabilidad percibe tu silencio como manipulación. Piensa que estás intentando provocar culpa, que tu ausencia es una jugada para que el otro reaccione. Pero no, ya no estás jugando. De hecho, te saliste del juego porque entendiste que competir por atención o justificar tu dolor no solo es inútil, sino agotador. Decidiste alejarte no para hacer sentir mal a nadie, sino para dejar de sentirte mal tú, porque aprendiste que no es orgullo decidir no insistir donde no hay reciprocidad. Es autocuidado, es madurez, es respeto. La diferencia entre manipular y protegerse es muy clara para quien ha trabajado en su interior. El que manipula busca controlar la reacción del otro, generar inseguridad, mantener poder. Pero tú ya no estás ahí. Tú no te alejas con rencor, sino con comprensión.
Comprensión de que no puedes seguir desbordándote en un espacio donde tu valor se pone en duda. Comprensión de que tu bienestar no puede depender de la validación de quien te mira solo cuando le conviene. Te alejaste porque quedarte era traicionarte, no porque quisieras castigar a nadie. Y ese acto, aunque silencioso, es profundamente claro. Tu silencio no es un código que espera ser descifrado. No es un mensaje oculto esperando una respuesta. Es claridad. Es el fin de una etapa. Es la pausa definitiva que indica que ya no estás dispuesto a continuar con dinámicas que desgastan tu alma. Y quien lo entiende no necesita explicaciones, porque hay ausencias que no reclaman atención, sino que invitan a la reflexión. Y la tuya, sin dramatismos ni amenazas, es precisamente eso, un espacio para que cada uno mire lo que ha sembrado. En esa claridad, empiezas a caminar distinto. Ya no arrastras los pies esperando que el otro mire hacia atrás. Ya no das pasos con la esperanza de ser alcanzado. Ahora caminas ligero, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendiste a no cargar con lo que no es tuyo. Dejas de preguntarte qué más podrías haber hecho y comienzas a preguntarte qué necesitas para estar en paz. Y esa pregunta te guía hacia un terreno donde tu energía se administra con sabiduría, donde tu amor no se desperdicia y donde tu silencio se vuelve un refugio, no un castigo. Porque a veces el mayor acto de respeto hacia el otro es irte, no para hacerle daño, sino para no seguir dañándote tú, para no seguir aceptando menos de lo que sabes que mereces, para no seguir sosteniendo conversaciones que terminan siempre en lo mismo, para no seguir esperando cambios que solo tú deseas, porque llega un momento en que insistes tanto en que el otro cambie que te olvidas de cambiar tú. Y entonces lo entiendes, no se trata de que el otro te valore, se trata de que tú te valores lo suficiente como para dejar de mendigar valor donde no se te reconoce. Y sí, puede que el otro no lo entienda, puede que crea que estás jugando al silencio esperando una reacción, pero no se trata de reacción, se trata de transformación. Ya no eres el mismo que respondía al primer gesto. Ya no eres quien se desarmaba con una disculpa vacía. Ya no eres quien necesitaba cerrar ciclos con palabras. Ahora prefieres cerrarlos con coherencia, con decisiones, con ausencias que no se llenan con promesas, sino con acciones reales. Y como esas acciones no llegan, tú ya no te quedas. Eso desconcierta, porque quienes se acostumbraron a tu presencia constante no saben cómo gestionar tu ausencia serena. Esperaban reclamos, discusiones, portazos. Pero no. Lo que encuentran es silencio. Un silencio que no impone miedo sino límites, que no busca venganza sino equilibrio, que no exige explicaciones, sino que decide no participar más en historias que ya no construyen. Y aquí está lo más bello: no necesitas que te comprendan. No necesitas que te den la razón. No necesitas que validen tu decisión, porque tú sabes desde dónde lo hiciste. Lo hiciste desde el agotamiento emocional de haber dado más de lo que recibiste, desde la lucidez de reconocer que un amor que te rompe no es un amor que merezca ser sostenido. Lo hiciste desde la serenidad de saber que aunque aún haya afecto, ya no hay espacio para seguir perdiéndote. Ahora eliges el silencio no porque no tengas que decir, sino porque ya dijiste demasiado. Y si aún no se entendió, ya no es tu tarea explicar. Tu presencia ya no está para llenar vacíos ajenos. Está para nutrir tu propio proceso. Tu distancia no es castigo, es consecuencia. Consecuencia de haber intentado, de haber esperado, de haber luchado. Y cuando todo eso no fue suficiente, elegiste priorizarte. La diferencia entre alguien que se va para manipular y alguien que se va para sanar está en la paz con la que se aleja. Y tú te alejaste sin hacer daño, sin dejar heridas, sin cerrar la puerta con violencia. Simplemente diste un paso atrás para darte espacio, para volver a ti, para respirar sin el peso de una relación que ya no respiraba contigo. Y en ese paso, empezaste a reencontrarte con una versión de ti que ya no acepta vivir a medias. No estás castigando, estás priorizando. Estás diciendo que tú también importas.
que tu salud emocional merece ser protegida, que tu tranquilidad vale más que una relación donde el amor se confunde con dependencia, donde el respeto se da solo cuando se exige, y donde tu presencia era más una costumbre que una elección consciente. Y eso, aunque duela, es necesario, porque no puedes sanar en el mismo lugar que te enfermó. No puedes florecer en una tierra que se negó a regarte. No puedes expandirte donde apenas sobrevivías. Por eso elegiste irte. No porque no sintieras, sino porque sentiste demasiado. No porque no te importara, sino porque finalmente decidiste importarte a ti también. Esa es la diferencia entre quien se aleja por estrategia y quien lo hace por salud mental. El primero espera resultados. El segundo busca paz. Y tú, después de tanto, decidiste por fin darte eso que siempre mereciste, un espacio donde tu valor no tenga que ser probado. Un espacio donde tu alma no tenga que defenderse. Un espacio donde tu silencio sea entendido no como ausencia, sino como acto supremo de amor propio. Convertirte en lo que no pueden reemplazar. Hay algo que el tiempo inevitablemente revela con crudeza. No todo el mundo es reemplazable. Algunos se marchan creyendo que pueden encontrar versiones similares, creyendo que tu presencia era una comodidad que puede ser sustituida con rapidez. Pero lo que no entienden es que hay personas que no se pueden replicar, no porque sean perfectas, sino porque dejaron una huella que no se borra con el olvido ni se reemplaza con una copia. Y tú ahora estás en camino de convertirte precisamente en eso, en alguien que no se olvida, en alguien que no se compara, en alguien que con serenidad se hace inolvidable, no por lo que grita, sino por lo que transmite. Dejaste de ser una opción accesible, predecible, disponible a toda hora, y te transformaste en una figura silenciosa, pero firme. Y eso, paradójicamente, es lo que más resuena en la mente de quien alguna vez te soltó sin pensar en las consecuencias. En este proceso entendiste algo esencial. No viniste a este mundo para suplicar por un lugar en la vida de nadie. Viniste a ocuparte del lugar más importante de todos, tu propio espacio interior. Y cuando ese lugar se empieza a habitar con dignidad, con orden emocional, con propósito y dirección, sucede algo inesperado. Los demás comienzan a percibir tu presencia incluso en tu ausencia. Comienzan a notar que tu energía no era común, que tu forma de estar, de escuchar, de acompañar, tenía un peso real, que lo que dabas no era negociable, era auténtico, porque ahora ya no estás buscando aceptación, ni reconocimiento, ni atención. Estás en otra etapa, una etapa donde el crecimiento interior ya no se grita, se encarna, y es esa transformación la que empieza a hablar por ti. No necesitas anunciar nada, no necesitas justificarte. Tu nuevo estilo de vida, tu postura, tu energía, tu mirada, tu silencio selectivo, todo eso empieza a decir lo que tú ya no tienes interés en explicar. Y esa nueva versión tuya no nace del rencor, nace del respeto que por fin comenzaste a tenerte a ti mismo. Porque cuando dejas de vivir esperando ser elegido, descubres el poder de ser quien elige. Cuando ya no deseas encajar en una historia ajena, te vuelves autor de tu propio relato. Y en ese relato, tú eres el protagonista. No por ego, sino por coherencia. Porque entendiste que nadie puede ocupar ese lugar por ti. Es entonces cuando lo que eras deja de ser opción y se convierte en estándar. El otro empieza a mirar hacia atrás y, sin que tú digas una palabra, siente que perdió algo valioso. Y no por lo que hiciste en los últimos días. Lo siente porque ahora tu presencia es escasa, tu contacto es limitado, tu disponibilidad ha desaparecido. Tu esencia, sin que te des cuenta, ha empezado a pesar más que cualquier mensaje que pudieras enviar. Y ahí está tu fuerza silenciosa, no en lo que dices, sino en lo que has dejado de dar. Ya no estás ahí para confirmar que aún sientes, para llenar los vacíos que dejaron, para tranquilizar el ego del otro. No, ahora estás ocupado llenando tus propios espacios. Estás cultivando paz, desarrollando proyectos, conectando contigo mismo. Y ese crecimiento que parecía invisible,
empieza a reflejarse en cada gesto tuyo, porque el que está bien por dentro no necesita convencer a nadie. Su sola presencia basta. En un mundo donde todos parecen estar desesperados por atención, tu calma resulta irresistible. Tu estabilidad se convierte en un imán no para quienes buscan consumo emocional, sino para quienes perciben el valor de lo genuino. Porque cuando alguien ha trabajado tanto en su interior que ya no reacciona desde la carencia, sino desde la abundancia emocional, deja de ser opción y se convierte en referencia. Ya no estás buscando a quién gustar. Estás siendo tú mismo sin adornos, sin máscaras, sin ansiedad. Y eso, para quien te dejó esperando que te quebraras, es una lección inesperada. Porque ahora no encuentran a la persona que conocían. Encuentran a alguien más firme, más en paz, más selectivo. Encuentran a alguien que no compite por atención porque su vida ya está llena de propósito. Y ahí es donde comprenden que no te reemplazaron, solo se alejaron de alguien que seguía creciendo mientras ellos se quedaban detenidos. Tú, mientras tanto, ya no estás pendiente de si vuelven o no. Has comprendido que tu misión no es salvar relaciones que no estaban destinadas a acompañarte en tu evolución. Tu tarea es convertirte en alguien tan completo por dentro que estar contigo no sea una necesidad para el otro, sino un privilegio. Un privilegio que no se ruega, que no se exige, que no se mendiga. Se honra. Esa es la diferencia entre alguien que fue una etapa pasajera y alguien que deja huella para siempre. Tú ahora has decidido ser lo segundo. No porque quieras vengarte, sino porque elegiste crecer. Porque en vez de quedarte esperando el retorno de quien se fue, te enfocaste en avanzar hacia la versión de ti que siempre mereciste ser. Y en ese camino, fuiste construyendo algo que no se compra ni se improvisa: autoridad personal. Tu autoridad ahora no viene de imponer, ni de reclamar, ni de elevar la voz. Viene de una coherencia interna que se percibe sin esfuerzo, de un respeto propio que se respira, de una claridad que guía cada uno de tus actos. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que estás ganando contigo mismo. Y eso te vuelve incomparable, inaccesible para quienes no estén dispuestos a crecer contigo. Y si algún día regresan, no será por nostalgia, será por asombro, porque lo que ahora proyectas no se parece en nada a lo que dejaron, porque ya no eres parte del paisaje que daban por hecho. Eres la cima que ahora les queda lejos, no porque te hayas vuelto distante, sino porque tú subiste mientras ellos decidieron quedarse abajo. Así es como se vuelve inolvidable una persona, no persiguiendo sino elevándose, no gritando lo que vale sino viviendo en consecuencia con su valor, no buscando venganza sino enfocándose en ser paz. Y tú, sin decirlo, lo estás haciendo. Tu crecimiento habla por ti. Cuando dejas de esperar, todo cambia. Hay un punto profundamente silencioso pero transformador donde dejas de mirar hacia atrás. Ya no porque te convenzas de que no volverán, sino porque simplemente ya no necesitas que lo hagan. Ese punto no se anuncia con palabras. No llega con furia ni con resentimiento. Llega con una quietud inesperada, como una brisa que no ves, pero que lo mueve todo por dentro. Y cuando esa quietud se instala algo dentro de ti, despierta la expectativa, se cae, y en su lugar se eleva la libertad. Porque nada te encadena tanto como esperar. Esperar un mensaje, un cambio, una disculpa, un regreso. Y tú lo sabes, esa espera desgasta el alma. Te pone en pausa mientras la vida sigue. Te convierte en observador de tu propia historia. Te empuja a imaginar futuros que dependen de la voluntad de otros. Pero el día que dejas de esperar, todo cambia. Dejas de ser marioneta de lo que otros hacen o no hacen y vuelves a tomar el control del único territorio que realmente te pertenece: tu mente. Liberarte de la expectativa no significa volverte indiferente. No es negación, no es frialdad emocional, es madurez. Es aceptar que el amor verdadero, la conexión real, no puede construirse sobre la ansiedad de que algo o alguien regrese. No puedes amar en plenitud si vives atado al futuro. No puedes construir paz
si sigues esperando que el pasado regrese a darte consuelo. Y es en ese gesto sutil, dejar de esperar, donde se esconde uno de los actos más poderosos del estoicismo. Porque esperar es desear que la realidad se acomode a tu necesidad. Dejar de esperar, en cambio, es abrazar la realidad como es. Es caminar sin necesitar garantías. Es avanzar aunque no tengas certezas. Marco Aurelio lo decía con crudeza y sabiduría. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Aplicado a tus vínculos sería: no pierdas más tiempo esperando que te valoren. Valórate tú. Y en esa paradoja estoica ocurre algo que al principio desconcierta. Porque solo cuando dejas de necesitar que algo suceda es cuando comienzas a atraer lo que verdaderamente mereces. Cuando ya no estás tratando de convencer, de probar tu valía, de mostrar cuánto te dolió algo en tu energía, cambia. Y ese cambio no es sutil para el mundo. Tu entorno lo percibe. Quien antes te soltó lo siente, porque el vacío que dejó ya no tiene poder sobre ti. Y lo que antes parecía una urgencia ahora se ha vuelto una anécdota superada. Y es entonces, curiosamente, cuando comienzan a regresar. Cuando ya no los necesitas. Cuando tu paz no depende de un mensaje. Cuando tu vida ya no gira alrededor de lo que pasó. El universo, o quizás la mente humana, reacciona con fuerza ante quien se libera. Porque hay una atracción natural hacia quien no espera nada. Porque quien no espera ya no suplica. Y quien no suplica se vuelve magnético. No porque lo busque, sino porque irradia estabilidad. Es muy probable que hayas vivido algo parecido. Una vez dejaste de insistir, una vez soltaste ese deseo de que el otro volviera, algo se movió. Tal vez te escribieron. Tal vez se acercaron personas nuevas. Tal vez tú mismo descubriste que podías estar bien sin lo que tanto creías necesitar. Y eso no fue coincidencia. Fue coherencia emocional. Fue la recompensa de haber soltado el control. Porque en el fondo esperar no es más que un intento de controlar el futuro. Y todo control es en esencia miedo. Pero tú ahora estás en otro lugar. Ya no deseas controlar. Deseas fluir con claridad. Deseas construir una vida que tenga sentido por sí misma. Una vida donde tu paz no dependa de ser correspondido, sino de ser tú mismo en plenitud. Y eso solo lo logras cuando renuncias a la expectativa como forma de vida. No es que dejes de tener sueños, es que dejas de supeditar tu bienestar a si esos sueños se cumplen o no. Entiendes que si alguien ha de estar, lo estará. Y si no, no te faltará nada. Y sí puede que aún sientas algo, que aún haya recuerdos. Pero los recuerdos no son cadenas. Se convierten en sabiduría cuando los aceptas sin permitir que dicten tus decisiones. El problema no es recordar. El problema es vivir esperando que el recuerdo se materialice otra vez. Eso es lo que ahora has trascendido. Y eso es precisamente lo que marca tu diferencia con el resto. Porque el común vive atrapado en la espera. Esperan una señal, una explicación, un acto redentor. Tú ya no. Tú decidiste seguir. Y al seguir cerraste la puerta de la ansiedad y abriste una ventana a lo posible. No a lo predecible, no a lo conocido, sino a lo nuevo. Y eso, aunque dé vértigo, es libertad. Es tu alma diciendo: ya basta de círculos, quiero caminos. En esta etapa ya no estás midiendo tu valor por lo que recibes de los demás. Estás descubriendo que tu valor está en lo que eres capaz de darte, en lo que construyes cada día contigo mismo, en la relación que ahora cultivas con tu propia conciencia. Porque antes lo dabas todo por alguien que quizás no estaba preparado para recibirlo. Ahora lo das todo por ti y descubres que nunca fue egoísmo, fue justicia. Y es así como la vida cambia. No cuando alguien regresa, no cuando finalmente reconocen tu valor. Cambia cuando dejas de mirar al reloj esperando el momento de la redención. Cuando entiendes que no hay redención más poderosa que elegirte. Porque cuando te eliges cada día con convicción, con disciplina, con ternura, lo que antes parecía imprescindible comienza a perder fuerza. Y lo que antes parecía doloroso, ahora se convierte en lección. No subestimes el poder de soltar sin odio.
No minimices la fuerza de dejar de esperar sin cerrar el corazón, porque eso es lo que te hace invencible. Que aún puedas sentir sin que eso te detenga, que aún puedas recordar sin que eso te condicione, que aún puedas desear lo mejor para el otro mientras eliges lo mejor para ti. Y es ahí, en esa madurez silenciosa, donde radica tu transformación más profunda. No la que se ve en fotos, ni en redes, ni en frases que lanzas al aire. Es una transformación interna que se respira en tu manera de estar, en tu calma, en tu foco, en tu manera de amar sin perderte, en tu capacidad de avanzar sin esperar aplausos, en tu certeza de que si alguien debe volver lo hará, pero ya no como antes. Porque tú tampoco eres el mismo. Ya no esperas, ya no necesitas, ya decidiste seguir. Y en ese seguir vas descubriendo algo que muchos nunca entenderán, que la libertad emocional no es no sentir, es sentirlo todo, pero aún así seguir caminando con dignidad. Si vuelven será tarde, y si no también estarás bien. Hay un momento que no se anuncia, no se publica, no se grita. Simplemente se instala en tu interior como una certeza serena: si esa persona vuelve ya no será lo mismo. Y no porque guardes rencor ni porque tengas algo que demostrar. Será diferente porque tú ya cambiaste. Porque el camino que recorriste en su ausencia te llevó a un lugar donde no necesitas que vuelva nadie para sentirte completo. Durante mucho tiempo, quizás de forma inconsciente, cargaste con la esperanza. Esperanza de que comprendiera lo que perdiste, de que regresara reconociendo tu valor, de que por fin se diera cuenta del daño que causó. Pero el tiempo, si se vive con atención y desapego, te enseña algo mucho más profundo. No todo lo que se pierde era necesario, y no todo lo que regresa merece quedarse. El estoicismo nos recuerda que lo que está fuera de nuestro control no debe perturbar nuestra paz, y eso incluye el retorno de quien se fue. No puedes obligar a nadie a entender lo que no está preparado para ver. No puedes exigirle a otro que llegue a la claridad a la que tú accediste a través del dolor, la reflexión y el silencio. Por eso, si algún día esa persona regresa, no será un triunfo. Será en todo caso un testimonio tardío de que tu valor fue evidente, incluso en tu ausencia. Marco Aurelio, con su lucidez imperturbable, escribió: «Recibe sin orgullo y deja ir sin apego». Una frase sencilla, pero que encierra el corazón del desapego maduro. Si vuelven, lo recibirás con calma, sin necesidad de venganza, sin teatralidad, sin juego. Y si no regresan, no te quedarás esperando ni con las puertas abiertas por inercia, porque entendiste que el verdadero triunfo no es que te extrañen, es que tú ya no esperas que lo hagan. Ese es el cambio más radical que has experimentado. Pasaste de querer ser elegido a elegirte, de buscar explicación a construir claridad interna, de temer la soledad a convertirla en tu mayor maestra. Y cuando llegas a ese punto, descubres que tu vida no se define por quién viene o se va, sino por cómo tú decides permanecer en ti. La estabilidad dejó de depender de vínculos inestables. Ahora la cultivas desde la coherencia diaria, desde los hábitos, desde tu forma de pensar y responder. El día que esa persona vuelva, tú, si es que lo hace, probablemente lo hará desde una mezcla de nostalgia, ego y deseo, tal vez movida por el vacío que dejaste o por la comparación inevitable entre tu autenticidad y lo que encontró allá afuera. Pero tú ya no eres quien espera. Tú ya no estás en el lugar donde esa historia se congeló. Has seguido avanzando, reconstruyéndote desde dentro, honrando tu dolor sin convertirlo en prisión. Y eso, aunque ellos no lo vean, es lo que te salvó. Séneca, en una de sus cartas, escribió: «La mayor riqueza es contentarse con poco, y eso incluye aprender a vivir con menos de lo que alguna vez creíste necesitar. Aprendiste a estar contigo sin sentir carencia, a disfrutar tu rutina sin depender de mensajes, a tomar decisiones sin esperar validación externa. Y sobre todo, aprendiste a valorar el silencio no como castigo, sino como refugio, como ese lugar sagrado donde dejaste de pedir amor y comenzaste a darte respeto. Es verdad que no todos llegarán a comprender tu evolución.
Algunos seguirán interpretando tu distancia como frialdad, tu silencio como orgullo, tu paz como indiferencia. Pero eso ya no es tu problema, porque tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí, lo que tuviste que perder para ganar claridad, lo que tuviste que soltar para volver a encontrarte. Y por eso ahora no estás dispuesto a negociar tu paz a cambio de una presencia que no sea consciente, coherente y recíproca. Si vuelven será tarde, no porque tengas una agenda de venganza, sino porque ya no tienes necesidad, porque el tú que antes anhelaba ahora elige, porque el tú que antes esperaba ahora construye, porque el tú que antes callaba por miedo ahora guarda silencio por sabiduría. Has entendido que no todo regreso es sanación. A veces es solo repetición. Y tú ya no estás en el capítulo donde todo se repite. Estás escribiendo un nuevo libro con un protagonista más fuerte, más claro, más fiel a sí mismo. Y si no regresan también estarás bien, porque no estás en pausa. No estás esperando señales para mover tu vida. No estás detenido con la mirada hacia la puerta, imaginando futuros que nunca llegan. Estás aquí, en el presente, viviendo con intención, amándote desde la acción, construyendo desde la autenticidad. Ya no necesitas confirmar que te valoran, porque tú ya te valoras sin necesidad de aprobación ajena. Esto es lo que el estoicismo te ha enseñado de forma silenciosa pero firme, que la felicidad no consiste en tener lo que deseas, sino en desear lo que tienes, y saber soltar lo que no te nutre. Has pasado por la oscuridad del desapego, por la tentación de rogar, por el ruido del ego herido, pero saliste de ahí, no ileso pero sí más sabio. Y ahora no regresas al pasado, como quien busca reanudar lo que quedó inconcluso, sino como quien honra lo que aprendió en el proceso. En este nuevo lugar donde estás, ya no esperas que la vida te devuelva lo perdido. Agradeces lo que fuiste, bendices lo que soltaste, y abrazas lo que viene con los brazos llenos de dignidad. Porque ya no estás buscando reconstruir la versión rota de ti que ellos conocieron. Estás cultivando la nueva versión que tú elegiste ser. Y esa versión no se arrastra por afecto, no mendiga migajas, no ruega por compañía. Esa versión camina sola no porque nadie quiera acompañarla, sino porque aprendió que su compañía vale. Si vuelven, que sea desde la verdad, que sea porque te ven, no porque te necesitan, que sea con honestidad, no con culpa, que sea con conciencia, no con urgencia. Y si no lo hacen, que se queden donde están, porque tú ya no vas a buscar donde no hay reciprocidad. Ya no vas a entrar en batallas donde antes perdiste tu paz, porque entendiste que a veces el verdadero amor no es volver a alguien, sino regresar a ti. Y cuando eso sucede ya no hay vacío, hay espacio. Espacio para lo nuevo, para lo que suma, para lo que respeta. Espacio para relaciones conscientes, para vínculos con alma, para miradas que no juegan. Porque tú ya no estás dispuesto a volver a un lugar donde tu valor fue invisible. Has aprendido que merecer no es gritarlo, es demostrarlo en cada paso. Es vivir con tal autenticidad que el mundo tenga que reconocerte incluso sin palabras. Así cierra este ciclo, no con rencor sino con gratitud, no con drama sino con firmeza, no con llanto sino con paz, porque tú ya no necesitas que vuelvan para sentirte completo. El verdadero logro no es que regresen, es que tú ya no lo necesitas. Y si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte algo desde lo más profundo: gracias. Gracias por darte este tiempo, por detener el ruido del mundo para escuchar no lo que quieres oír, sino lo que tu alma quizá necesitaba recordar. No sé tu historia exacta, pero sí sé algo con certeza. Si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en tu interior, es porque hay una parte de ti que está lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. A veces creemos que sanar es olvidar, pero no. Sanar es recordar sin que duela, es mirar atrás con compasión por quien fuimos y con gratitud por lo que nos hizo crecer. Si te soltaron, si te reemplazaron, si ignoraron tu valor, no lo tomes como una condena.
tómalo como el inicio de tu despertar, porque si bien no pudiste controlar el abandono, sí puedes controlar lo que haces con ese vacío. Y hoy, al estar aquí escuchando hasta el final, ya has dado un paso inmenso. Has elegido reconstruirte en silencio, con dignidad, con templanza. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una forma de vivir profundamente actual. Es el arte de permanecer en paz mientras todo cambia. Es aprender a perder sin perdernos, a soltar sin desmoronarnos, a amar sin depender, y sobre todo a vivir desde la coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Tú no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero contigo, y esa sinceridad con el tiempo se convierte en una luz que no se puede apagar. Si este contenido ha tocado algo dentro de ti, si has sentido que cada palabra estaba escrita también para ti, te invito a que no te lo guardes. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez esa persona que está en silencio sufriendo lo mismo que tú has vivido y que solo necesita una voz como la tuya para comenzar a levantarse. Y si quieres seguir caminando este sendero de fortaleza interior, claridad emocional y sabiduría estoica, suscríbete. Aquí encontrarás, más que videos, encontrarás recordatorios para no olvidarte de ti. Déjame en los comentarios qué parte de este mensaje te tocó más, o simplemente escríbeme lo que quieras liberar. Este canal no es un monólogo, es un espacio de reflexión, de comunidad, de transformación compartida. Y créeme, tu historia importa. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Pero hasta entonces recuerda esto: tu paz no depende de nadie. Tu valor no necesita ser validado. Y tu poder, el más grande de todos, está en vivir tan fiel a ti mismo que nadie se atreva a volver pensando que eres el mismo.